¿sí? Gente dentro de la iglesia frustradísima, porque si no eras predicador o músico o lo que sea, no tenías un proyecto, se frustraban todas tus expectativas. Pero la noticia en esta mañana es que el Señor cuenta con que nuestro corazón haga proyectos, y de todo tipo, hermano. De hecho, nosotros hoy estamos aquí producto del proyecto de alguien. Si usted se imagina, las grandes obras de ingeniería nacieron en la mente de alguien, ¿o no? Alguien las pensó primero. Los aviones, ¿usted cómo llegó aquí? No se me haga el español si no lo es. Todos llegamos aquí en un avión, Y ese avión nació primero como el proyecto en la mente de alguien, ¿o no? Todo, la silla en la que estamos sentados, la ropa que tenemos puesta, todo es producto de un proyecto. Pero aterrizando un poco más esa idea, nosotros tenemos proyectos en nuestro corazón también. Un proyecto también es su familia, mi familia. Un proyecto también es su trabajo, su empresa, lo que usted quiera alcanzar. Todos esos son proyectos delante de Dios. Y el Señor dice, yo sé que tu corazón genera muchos proyectos. Yo cuento con que hayan muchos proyectos en tu corazón. Pero, ¿qué pasa? Al final prevalecen los designios del Señor. Ahora, la cuestión está en que los proyectos que hayan en nuestro corazón tenga que ver con lo que Dios tiene planeado. Ese es el punto, ¿sí? Que soñemos lo que Dios sueña. Pero ¿cómo sacamos esos proyectos adelante? ¿Cómo nos aseguramos que esos proyectos sean de Dios? Vamos a ir poco a poco. Acompáñeme a Lucas 14, 28. Ay, espéreme un segundo. Usted vaya buscando Lucas 14, 28. Ay, gracias. Es que me aturdía el sonido. Vale. Lucas 14, 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Imaginémonos que esa torre es el proyecto que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuál es el consejo del Señor Jesús para nosotros? ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Imagínese usted, yo creo que aquí hay un montón de gente que entiende de construcción. Si usted le encargan hacer una obra, una reforma, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? ¿Un presupuesto? No, usted no va a decir, bueno, le cobro súper baratito y luego se queda sin con qué los materiales y pone usted dinero. No, así no funciona. Para hacer un negocio tiene que estar bien pensado. O aquí hay mucha gente que trabaja en hostelería. Bueno, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Saber si tienes lo suficiente para dar de comer a toda esa gente. O aquí hay muchas personas que son amas de casa. Si usted quiere preparar una buena comida, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Mirar si tiene los ingredientes. No va a ser un sancocho sin tener pollo, carne o algo para ponerle, ¿no? O sea, es así, nada, le va dando hambre de a poco. Para cualquier cosa en nuestra vida, cualquier proyecto en nuestra vida requiere este paso: sentarse a pensar si tenemos lo necesario para hacerlo. Si usted se quiere casar, tiene que pensar primero, dicen, que bueno, a ver si tenemos juntos para construir lo que sea, o si nos da para alquilar un piso, o lo que sea, ¿no? Si usted quiere comprar un coche, tiene que pensar, ¿tengo para mantenerlo? Todas esas cosas tiene que pensar. No sea, sigamos al siguiente versículo, por favor. Porque si usted echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse. Esto parece que no estuviera en la Biblia, pero sí está en la Biblia. Imagínese que usted se compra el coche y una vez que lo tiene, no tiene con qué mantenerlo. ¿Cómo queda usted? Bueno, así con todos los proyectos de nuestra vida. Es necesario tomarnos el tiempo de meditar si tenemos lo que necesitamos para llegar hasta el final. Es decir, si tomamos como base este versículo, podemos ver que hay 3 etapas para un proyecto. La primera etapa o la primera persona es aquella que solo tiene un proyecto en mente. Nada más dice, bueno, a mí me gustaría un día tener una empresa o tal, o tener un sitio para ayudar a la gente. Solo lo tiene en la mente, ya está. La segunda etapa sería la de aquel que está sentado echando números, dirían en mi país, haciendo cálculos de si le alcanza para poder embarcarse en esa aventura. Y la tercera etapa sería la de aquel que ya embarcado en la aventura se quedó sin los materiales para poder terminarlo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Así que hoy el Señor nos trae una palabra para, sin importar en la etapa que usted se encuentre,
salgamos de aquí todos con una palabra de parte del Señor. ¿Qué hacemos con este proyecto que tengo en manos? No he empezado, ¿cómo lo hago? Ya empecé y no me alcanza, ¿cómo hago, Señor? ¿Vale? Sí, y si usted no tiene un proyecto, que el Señor le dé un proyecto en esta mañana, ¿vale? Así que, bueno, vamos de a poco, tengan paciencia, que solo tengo 10 hojas de... Y vamos por la primera, no se preocupen. Vale, vamos a ir a una historia que es supremamente llamativa. Yo creo que muchas veces ya hemos hablado acerca de esto, y todos sabemos que al pueblo de Israel hubo un tiempo en que lo sacaron de su tierra, ¿verdad? Que primero los asirios se llevaron a Israel para un lado y luego los babilonios se llevaron a los judíos a Babilonia. Lo sabemos, ¿no? En el Antiguo Testamento nos suena. Entonces imagínese usted, estaba el pueblo de Israel en la tierra prometida, tal, pero se empezaron a portar fatal, fatal, fatal. Y entonces viene otro pueblo que era muy grande y, digamos, viene Trump y los conquista, así en plan, los conquista. Y se los lleva cautivos, los saca de su tierra, pero antes de sacarlos de su tierra, destruye el templo, que era ese sitio que representaba la presencia de Dios para ellos, ese sitio donde ellos escuchaban a Dios, ese sitio donde hacían los sacrificios a Dios, ese templo que había construido Salomón con las cosas más maravillosas que usted se puede imaginar. Yo creo que todos hemos leído eso, ¿verdad? Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Destruye el templo y los saca de allí, es decir, los saca de Jerusalén y se los lleva a Babilonia. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en Babilonia? 70 años. 70 años lejos de su tierra, con otras costumbres, en un sitio que ni conocía. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Vamos a ir a Esdras 1:4. Bueno, vale. Dice, entonces de repente viene un rey, Ciro, el rey de Persia, caen los babilonios, los persas se ponen al mando y Ciro dice, pero esta gente ¿qué hace aquí en Babilonia? Dice, no, voy a decretar que vuelvan a su tierra y construyan de vuelta su templo y hagan lo que quieran, ya yo no les necesito aquí, no les quiero tener cautivos. Y entonces esto lo dijo Ciro, para la gente que estaba cautiva, dijo, también ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Es decir, no solo les dejó ir de esa tierra donde estaban cautivos, sino que le dijo a todos los vecinos de alrededor, mire, denle oro a esa gente, denle plata a esa gente, bienes, ganado, de todo, que se vayan cargados de provisiones para construir el templo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? No solo les dejó ir libres, sino que también les dotó de un montón de dinero. Además de eso, ponemos el versículo siguiente. ¿Sí? ¿No? Esdras 1:6. Vale, lo leo. También todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro y bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Bueno, aquí vamos a empezar. Usted sabe que yo soy muy aparatosa, así que tengan paciencia. Entonces, imagínese usted que esta era la mochila del pueblo de Israel. Y todos sus vecinos le llenaron de bienes, ganado, objetos valiosos. De hecho, más adelante dice que Ciro también dijo, vamos a devolver todos los tesoros que Nabucodonosor había llevado al templo, vamos a devolvérselos también para que ellos vuelvan a reconstruir el templo, porque se los habían robado, ¿vale? Entonces les devuelven todo esto, es decir, ellos iban cargados con un montón de tesoros. ¿A usted no le ha pasado también que cuando está pasando por tiempo de tanta dificultad, de prueba, de desierto, de todo, usted saca las lecciones más grandes de su vida, le dan los consejos más grandes de su vida? Es como que usted nunca escuchó a Dios como lo escuchó en ese momento. Pues bueno, el pueblo de Israel pasó 70 años de muchísimo desierto, en plan de que les trataron mal, los tenían esclavos, ¿sí? Y al final, cuando terminan esos 70 años, el rey Ciro les dice, miren, denle tesoros a esta gente, regalos, devuélvanle lo que le hemos robado. Es como que así salimos todos de una prueba muy difícil, con Dios empacándonos un montón de cosas. Aquí salimos todos cargados de enseñanzas. ¿No le ha pasado que pasa usted una prueba y el rostro le resplandece, le piden un consejo y usted tiene el consejo? Es como que se llena de autoridad. Pregúnteme lo que quiera. ¿No le ha pasado? ¿Le ha pasado que tiene un desierto así en que la pasó súper mal, pero escuchó a Dios como nunca?
Bueno, eso significa, Dios le dota de tesoros a usted en ese tiempo. Así que igual le pasó a esta gente. Dios les llenó de muchísimas cosas valiosas para volver a su tierra. Así que bueno, ¿qué pasó? ¿Para qué les hizo volver? Y tenían una única misión. ¿Y cuál era su única misión? ¿Por qué los dejaron salir? Para ir y reconstruir el templo que había sido destruido, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Vale. ¿Qué significaba ese templo para ellos? Significaba el propósito de Dios, el llamado de Dios. Usted se imagina haber esperado 70 años, no haber conocido ese templo, pero usted ser la generación que tenía ese llamado impresionante de parte de Dios. ¿No le ha pasado a usted que tiene una promesa que no se cumplió en sus padres ni en sus antepasados, pero Dios se la ha dado a usted hoy y está aquí en este lugar diciéndole, eres tú el que lo va a hacer? Bueno, así estaba esta gente. Dios les dio una única misión, ser la generación que reconstruyera el templo. Y no les llevó con las manos vacías, les dio un montón de tesoros, riquezas, de todo para que lo hicieran. Además, esa promesa que Dios les dio, les hizo sentir la generación más importante de la historia, porque era la generación que iba a cumplir el propósito de Dios. Esta gente no era cobarde, esta gente no era débil, esta gente había esperado 70 años para el día en que Dios dijera, vas a ir ahora a hacerlo, se levantaba e iba a hacerlo. Entonces no eran cobardes ni eran débiles, habían guardado su fe 70 años. En este punto podemos reflexionar, porque a lo mejor a nosotros también nos ha pasado algo así. Y muchos hemos cruzado del otro lado del charco, del otro lado del océano, y Dios nos ha mandado aquí con un montón de cosas como estas, con un llamado de Dios. O hemos conocido al Señor y nos hemos encontrado con un propósito de Dios que ni nos imaginábamos, y de repente llega Dios y nos dice, es que tú eres el que va a traer el próximo avivamiento a este lugar, es que tú eres el que va a construir ese templo, es que tú eres el que va a marcar la historia de tu generación, es que tú eres el que va a construir esa empresa que tus padres tanto quisieron pero no pudieron, es que tú eres el que va a tener esa familia que le prometí a tus padres y no tuvieron. Y te encuentras con una promesa y te hace sentir privilegiado, ¿o no? El encontrarte con un propósito de Dios, me encanta que la pastora siempre dice que es como que te llena de dignidad, te llena de honra. Porque Dios pensó en nosotros. Imagínese que le sacó a usted de donde le haya sacado, de ese barriecito donde solo le conocían sus amiguitos ahí y tal, de esa finca, de ahí nos sacó Dios, ahí nos miró Dios y nos trajo hasta aquí para darnos ese propósito impresionante. Entonces esta gente no era cobarde, nosotros no somos cobardes, esta gente tampoco había guardado la palabra de Dios, tenía pasión por un llamado de Dios, estaba aquí para cumplir un propósito de Dios. Ahora, ¿por dónde empezaron a reconstruir? Imagínese usted que volvieron súper apasionados, vamos a por todas, tenemos las cosas. Golpea al que está a su lado, pégale un golpe ahí, por favor, de mi parte. Hay un pellizco, un golpe, una patada voladora, lo que usted sea sutil, pero pégale un golpe. Esdras 3. Es verdad, desde aquí se ve todo, mola un montón. Vale, ¿cómo empezaron a reconstruir ese templo? Imagínense que fueron como 40.000 personas las que volvieron, con un solo propósito, reconstruir el templo, reconstruir el templo. Vale, ¿qué pasó? En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, ya habían llegado, se reunió el pueblo de Jerusalén con un mismo propósito. Paso número 1 para empezar un proyecto, rodéese de gente que piense como usted. Es necesario para emprender algo que usted tenga el mismo propósito con la gente que va a trabajar. Si no lo tiene, empezamos mal. Si eso en lo que usted se quiere embarcar no le acerca a gente que piense con usted, que tenga la misma visión de honra a Dios, el mismo propósito, quiera llegar al mismo sitio, vamos mal. ¿Sí? Porque si desde el principio no nos ponemos de acuerdo en lo más básico, imagínese más adelante cuando vengan los problemas a ver en qué nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Porque por lo menos en la palabra del Señor encontramos acuerdo. Me cuenta mucha gente de estos amigos míos que son jóvenes y están casados, me cuentan, no, bueno, es que ella quiere tener la razón, pero yo también, y quiere tener la... Pero al final es como que los dos cedemos cuando vemos lo que dice Dios. Y ese es el acuerdo. ¿Tienes un mismo propósito? Bueno, es el paso número 1. ¿Cómo empiezas a reconstruir? ¿Cómo empiezas a trabajar en un proyecto de Dios? Rodéate de gente que piense como tú, que tenga un mismo propósito. No quiere decir que te dé la razón en todo, pero que por lo menos en las cosas generales tengan un mismo propósito, ¿vale? Paso número 1. Es interesante. Segundo,
Esdras, el segundo. Ah, sí. Vale. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Vale, estamos de acuerdo. Lo segundo, los que estaban a cargo, Jesús, en otras versiones dice Josué, bueno, Josué, Zorobabel, bueno, todos los líderes se pusieron de acuerdo. ¿Y qué fue lo primero que reconstruyeron? El altar de Dios. El altar de Dios. Ahora, ¿y cómo lo construyeron? ¿De cualquier manera? No. Según lo estipulado en la ley de Moisés y según como Dios lo había dicho. Asegúrese que lo que usted haga honre a Dios, ¿sí? Honre a Dios, que lo primero que usted construya, más allá de hacer un montón de cuentas y de todo, sea cómo voy a honrar a Dios a través de este proyecto que yo tengo. Porque si Dios me mandó a hacerlo, se supone que Él quiere que yo le honre con lo que haga, no se apropie de los sueños que Dios le da, ¿sí? Porque cometemos muchos errores y yo lo he hecho muchas veces de, Señor, mira qué maravilloso esto que me has dado, no sé qué, y es como que tú te vas apropiando de algo que Dios te dio, y es como, no te olvides que eso está para honrar a Dios, ¿vale? Segundo paso es, honre a Dios, ¿sí? Honre a Dios, pero no de cualquier manera, no construyeron el altar del templo donde le salió, no, como Dios lo había dicho. Si Dios a usted le dijo que sea fiel en sus diezmos y en sus ofrendas, no vale con que usted dé lo que le sobra, no, a la manera de Dios, ¿sí? Rodéese gente que piense como usted, que tenga su misma visión, su mismo propósito, pero también honrele a Dios a la manera de Dios. No vale honrarle a Dios a nuestra manera, ¿no? Yo creo que muchas veces las madres, uno dice, le dicen, haga tal cosa, y uno dice, sí, ahora voy, no sé qué, no, o lo deja mal hecho, no. La obediencia tiene que ser completa, ¿sí? La obediencia a medias es desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dolió. Cuando obedecemos a medias estamos desobedeciendo, ¿sí? La obediencia a Dios tiene que ser completa, a la manera de Dios. Entonces, paso número 1, rodearnos de personas con un mismo propósito. Paso número 2, honrar a Dios con lo que estemos haciendo. ¿Y cómo? A la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque a nosotros nos parece muy lindo venir, bueno, es que yo voy los domingos, sí, pero eso no significa que estés honrando a Dios. Honrar a Dios con tu vida, con tu testimonio, con la forma como hablas, con lo que haces, con tu integridad, con tu santidad, a la manera de Dios, ¿vale? ¿Qué más hizo esta gente? Versículo siguiente. Bueno, este es interesante. Todos nos hemos enfrentado a esto. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocausto al Señor. ¿A cuántos les ha dado así un poco de miedo y cosa hacer lo que Dios les manda hacer? Porque ves que los de al lado te empiezan a mirar raro. Haga este ejemplo. Usted cuando vaya en el metro, dale una palabra a alguien de parte de Dios y va a sentir ese temor de no quiero hacerlo, Señor, qué vergüenza. Bueno, de eso habla, ¿sí? ¿No sabe qué es eso? Bueno, salga de aquí y le predica a alguien y va a sentir lo que es ese temor de, a pesar de lo que digan los demás, yo hago lo que Dios me dijo. Bueno, ellos superaron su temor, superaron sus miedos, hicieron las cosas a la manera de Dios por encima de lo que decían los demás, ¿o no? ¿Alguna vez hemos hecho nosotros algo así? ¿O cedemos a mitad de camino? Bueno, lo hacemos la primera mañana y la primera tarde, la segunda, vale, bueno, ya la tercera da un poco de corte, bueno, no, la cuarta ya... No, dice que lo hicieron, lo pusieron donde tenía que ir, por la mañana y por la tarde honraban a Dios, por la mañana y por la tarde honraban a Dios, ¿vale? Es decir, era el lugar donde hacían los sacrificios, diariamente hacían sacrificios para Dios. Solo se dejaban guiar, su única guía era lo que Dios había dicho. Seguían las instrucciones de Dios. Mire, aunque parezca esto demasiado espiritualoide, pero Dios entiende de cualquier tipo de proyecto, hermano. Si usted quiere tener una empresa, de lo que la quiera tener, Dios entiende de ese proyecto. En este sitio están las instrucciones para cualquier tipo de proyecto, como que si quiere ser una peluquería, como que si quiere, o sea, lo que usted quiera, están las instrucciones aquí. Sí, no es que, no, pero es que eso no vende, no, pero no, si usted honra a Dios, Dios se encarga de bendecirle en lo que usted emprenda, es que es así, ¿vale? Entonces, esta era su única instrucción. La palabra del Señor, muy bien. Se guiaban por las instrucciones de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Esdras 3:7, ¿qué más hicieron?
esto es espectacular. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tiro. Sidón y Tiro eran otras ciudades que estaban lejos, pero era de donde se traía la mejor madera del mundo. La mejor madera del mundo, ¿vale? Entonces pusieron de su dinero, de esto que Dios les había dado para construir el templo, y dijeron, si vamos a hacer algo para Dios, tiene que ser excelente. Porque perfectamente aquí hay árboles, hay madera y podríamos reconstruirlo con la maderita de aquí, pero dijeron no, vamos a dar dinero, vamos a dar tesoros para hacerlo de la mejor manera posible. En estos días hablaba con Aarón acerca de algo y molaba un montón porque era como que todo lo que hagamos sea excelente. Porque la pastora nos enseñó una vez que la excelencia huele a Dios. ¿Sí? Ellos no quisieron hacer su proyecto, bueno, es que no, está muy competido, no sé qué, bueno, por si sale. No, no, no. Hermano, invirtieron con excelencia, porque lo que estaban haciendo iba a honrar a Dios. Que lo que sea que vayamos a emprender, usted o yo, huela a Dios cuando se vea. Si usted quiere ser, veo a Ámbar, la mejor diseñadora y tener la gran empresa de diseño, bueno, que lo que usted haga sea excelente. Que cuando la gente lo vea, vea a Dios en lo que usted haga sin necesidad de ponerle el pescadito ahí a toda la ropa. No, que la excelencia en sí misma le hable a la gente del Dios que usted tiene. Amén. Entonces, no escatime en ser excelente. No escatime en ser excelente. Si usted en su trabajo quiere destacar, sea excelente, porque todas las cosas las hacemos como para Dios. ¿Sí? No vale, bueno, cojo cualquier palito que hay aquí para hacer el templo. No, 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 hermano, lo que usted está haciendo va a darle honra a Dios en su trabajo, su empresa, lo que quiere emprender, su familia, todo lo que usted toque le da honra a Dios. No tiene que tener la palabra Jesús te ama por delante, que si la tiene, bueno, está bien, mejor, pero que si su empresa, usted quiere ser bendecido, hermano, honre a Dios y haga las cosas con excelencia, ¿vale? ¿Vamos hasta ahí bien? Esta gente era muy crack. Hice las cosas excelentemente. Vale, 3:11, por favor. ¿Esto qué era? Para ellos el mayor motivo de alegría era el tener ese privilegio de tener una palabra de parte de Dios. Todos daban gracias al Señor y le cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Todo el tiempo. No habían empezado a construir. Y luego de alabar, empezaron a echar los cimientos de esa obra. Que su vida sea una constante adoración a Dios. Que usted pueda ver a Dios en todo lo que hace. Aquí había puesto... El empezar a trabajar en un plan y en un proyecto de Dios tiene que ser la mayor alegría de nuestra vida. Porque para eso fuimos creados, para adorar. Sí, para adorar. Pero el encontrarnos con un propósito y un llamado de Dios no puede traer nada más gozo que estar en una empresa de Dios, un proyecto de Dios, el que sea. Su familia, su casa, su negocio, lo que quiera, pero no puede haber más honra y más alegría que haber sido elegido por Dios y que nos haya entregado un proyecto para trabajar. Es decir, no habían echado los cimientos, no habían empezado, pero ya estaban contentos de lo que Dios estaba haciendo. Es flipante. Usted ya se puede alegrar de lo que Dios está haciendo. No ha empezado su empresa, pero lo va a hacer. No ha empezado su proyecto, pero lo va a hacer. Capaz ya tiene su familia, pero está esperando ver otras cosas de parte de Dios. Bueno, que su actitud sea esta, una actitud de honra a Dios por lo que ya ha hecho, ¿vale? Y repetimos, era gente sencilla, pero valiente, como nosotros, hermano. Gente sencilla, pero valiente, a la que Dios les dio una gran promesa y tenían un gran proyecto que sacar adelante. ¿Usted es valiente? Amén. Bueno, Señor, danos valentía. Empecemos por ahí, vamos a orar por valentía. Digamos que somos valientes. Cualquier cosa que hacían era motivo de glorificar a Dios, porque eran la primera generación a la que Dios había llamado a reconstruir ese templo. O sea, imagínese, es usted. Dios no llamó a nadie más, lo llamó a usted a reconstruir eso, lo llamó a usted a emprender, lo llamó a usted a sacar esa familia adelante, lo llamó a usted a marcar sus generaciones, lo llamó a usted a hacer lo que otra gente no pudo hacer. Usted y yo, ¿vale? Ahora, ¿pero qué pasó? Vamos a ir a un versículo muy triste y aquí todo empieza a cambiar, estamos como súper alegres. Esdras 4:4. ¿Sí? ¿No? Bueno, Esdras 4:4. Ay, perdón, Billy, no sé si te lo di, perdón.
Tranquilo, hermano, respire. Esto pasa en los directos. Y yo tampoco lo había buscado. Discúlpeme, por favor. Bueno, lo buscamos aquí, que para esto la de papel nunca falla. Vale, Esdras 4:4 dice: entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Aquí se empieza a poner feo. Imagínese usted, una gente súper apasionada, trabajadora, llena de pasta, haciendo algo súper raro. Lo primero que hicieron sus vecinos era, es que no se lo leí, pero está antes. Los vecinos les pidieron: ¿podemos trabajar con ustedes y reconstruir el templo con ustedes? Era gente que no tenía nada que ver, a la que Dios no había llamado. ¿Y ellos qué les dijeron? No. Y siguieron construyendo lo que Dios quería que hicieran. Pues esa gente, ¿sabe cómo se puso? Así, se lo vuelvo a leer. Esdras 4:4. Entonces, los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro. Imagínense lo que sucedió. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Que empieza con toda la fuerza un proyecto de parte de Dios y su propia familia le puede decir: ay, pero ahí va el religioso, ay, pero ahí va, ay, sí, el cristianito, ay, pero... ¿Y no le pasa a usted que se empieza a desanimar? Bueno, a esta gente le pasó, empezó con toda la pasión, con toda la fuerza por el llamado de Dios. Ay, sí, ahí viene que se está haciendo el espiritual ahora. ¿Y qué hicieron esta gente? Empezaron a desanimarles e intimidarles. Es que ustedes no van a poder. Si ya vienen aquí, si ni siquiera son de este lugar, ¿cómo que van a emprender? ¿Cómo que van a poder hacer algo diferente? Pero si no ven toda su familia unos esclavos, ahora me van a decir que van a venir a levantar un negocio aquí. Empezaron a intimidarles. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Esto es súper triste. Dejaron y pararon de construir el templo. Pararon. Este es uno de los versículos más tristes de esta historia, y es que gracias a lo que hicieron todos los que estaban a su alrededor, la pasión les empezó a incomodar. O sea, el ver gente apasionada, el ver gente con un propósito le incomoda a otra gente. El ver a personas que tengan un propósito claro de parte de Dios es incómodo para los demás. Pues eso, ¿sabe qué va a provocar, hermano? Que los demás empiecen y quieran decirle: no, pero es que usted no va a poder, es que usted... Es normal, hermano, es normal, va a pasar. Los demás no van a entender el llamado que usted tiene de parte de Dios y va a pasar esto. Ahora, aquí tenemos dos opciones: o seguimos y nos hacemos los sordos, o dejamos de hacerlo y paramos ese propósito que por generaciones había estado esperando el Señor hacer. ¿Y qué pasó aquí? Pues dejaron de construir. Y terminamos. No, espere, ahora sí se pone más interesante. ¿Qué pasa? Les intimidaron y dejaron de hacer lo que Dios les dijo. Y el pueblo finalmente se detuvo y desistió de lo que estaban haciendo. O a lo mejor algunos de nosotros nos encontramos en esa etapa de intentamos empezar algo, pero toda la gente a nuestro alrededor nos hizo esto, nos desanimó, nos saboteó y terminamos dejándolo. Bueno, si estamos en este punto, Dios también tiene respuesta, no se preocupe. ¿Qué sucedió? Y aquí entra en escena el profeta Ageo. Vamos a Ageo 1:2. Hemos leído algunas veces esto, pero ahora lo vamos a entender muchísimo más. Viene Dios, ¿sabe cuánto tiempo pasó sin construir absolutamente nada, hermano? 18 años. Se detuvieron 18 años y se levanta otro profeta, Ageo, y Dios le habla. Ve el profeta, esta gente súper acomodada, sin hacer nada, y Dios le dice esto al pueblo. Este pueblo alega que todavía no es el tiempo apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿No le ha pasado a usted tener esta excusa de cuándo vas a empezar con el proyecto que Dios te dio, con el llamado, con ese sueño que tenías tan lindo que Dios te dio? Y bueno, no, yo creo que todavía no, más adelante, cuando me estabilice, cuando tenga más dinero, cuando pueda. Es que no tengo los recursos. Dios sabe que yo quiero hacerlo, pero no puedo. ¿No le ha pasado a usted dar esta misma excusa de no, más adelante? No es que usted no lo quiera hacer, cuidado, que usted lo quiere hacer, o no. Si no lo quiere hacer, ya esa es otra prédica, pero supongamos que usted lo quiere hacer.
Pero la excusa que ponemos delante de Dios es que no es el tiempo. Somos tan místicos, es que no siento de Dios que sea el tiempo hacerlo ahora. Y viene Dios a decirle, ustedes, o sea, se la pasan diciendo que no es el tiempo de hacer lo que yo les mandé a hacer. Sigamos adelante, por favor. Y les dijo, y abroches el cinturón, que esto es fuerte. Y Dios les cae con toda. ¿Acaso este es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Si que lo leemos otra vez porque es súper duro de digerir. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? ¡Tush! Bueno, ahí me empecé a partir yo ayer. Así que cuando abandonamos los proyectos de Dios, cometemos el error de adornarnos nosotros con lo que Él nos dio para reconstruir su templo, su casa. ¿Sí? Usamos estos dones, estos talentos, tantos buenos consejos, tanta gracia de Dios para nosotros mismos. Y nos hacemos los más cracks en lo que nosotros hacemos, ¿sí? En nuestro trabajo, y hacemos como que Dios no nos está hablando. Y dice Dios, sí, muy bien, bravo, bravo, bravo. ¿Hasta cuándo te vas a seguir adornando a ti y vas a seguir pasando del propósito que yo te mandé? Es durísimo. ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando lo tuyo sin trabajar en el proyecto que yo te di? ¿Qué proyecto te ha dado Dios? ¿En qué estado lo tenemos en este momento? ¿Cómo va el proyecto de tu familia, el proyecto de tu casa, el proyecto cada uno piense de qué le está hablando Dios. Bueno, ¿hasta cuándo vas a adornarte a ti y vas a dejar a un lado lo que yo te llamé a hacer? Es durísimo, sigamos porque esto está demasiado duro. No, luego se pone peor. Aquí sigue hablando y les da y nos da. Ustedes siembran mucho, pero cosechan muy poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero, es decir, al trabajador, se le va, ¿a alguien le suena esto? Al trabajador se le va la paga como en saco roto. Ay, amén. No, pero esta es la parte mala, es decir, que algo no estamos haciendo bien. Es muy duro, hermano, es muy duro. Porque analicémonos, y si tenemos alguno de estos síntomas es porque algo está pasando. Si comemos pero no nos saciamos, si tenemos esa ansiedad, ahora mismo hay ansiedad por querer de todo, quiero esto, no me sacia, quiero lo otro, no me sacia, quiero esto, me pido esto por internet, me pido lo otro, yo la primera, perdón Señor, me pido esto, lo otro, y no te sacia, no te sacia, no te sacia. Y lo que ganas y lo que haces se te va como en saco roto. Es un síntoma de que hemos dejado reconstruir la casa de Dios. ¿Vale? Seguimos porque esto está muy duro. Venga. Y aquí dice Dios, ¿cómo lo podemos solucionar? Vayan ustedes a los montes, ya ni siquiera paguen, porque, este es un dato interesante y hermano, esto me hizo llorar muchísimo, y es que durante esos 18 años, ¿usted qué cree que pasó con todos los tesoros y riquezas? No, fue más descarado aún, lo usaron para hacer sus casas. Lo usaron para decorar sus casas. La madera que habían pedido de Ciro y de Tirón, bueno, no sé, allá del otro lado. Sí, ese cedro lo usaron para construir sus casas. Por eso eran casas lujosas, distintas a las que cualquiera podía tener en esa época. Porque habían mandado a traer la madera para el templo de Dios, pero durante 18 años todos los tesoros y todo lo que habían comprado para ese sitio lo usaron para decorar sus casas. Entonces aquí eso explica por qué Dios les dice, mire, ya ni siquiera pueden pagar por la madera, vayan ustedes mismos y la traen, porque se habían quedado sin recursos para trabajar por el proyecto de Dios. Empezar ahora iba a ser más difícil, porque ya no tenían el empujón que Dios les había dado con todo esto, sino que ya estaban hechas las casas. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. No sé cuántos aquí entienden de economía, yo creo que poco,
un poquito de todos, poco a poco. Pero dígame si no parece descabellado que la solución a la economía de esa ciudad, o hasta ridículo, sea reconstruir un templo. ¿No le parece loco que estemos en una gran crisis y que la solución sea reconstruir un templo? Que no haya ni para comer, que no nos hacemos con nada, que estemos en una pobreza y una ruina absoluta y que la solución de Dios sea reconstruyan un templo. Pues esas son las respuestas de Dios, esas son las soluciones de Dios. ¿Y sabe cómo respalda Dios su palabra? Voy a adelantarme un pelín. Y es que uno de los reyes de Babilonia, al ver que esta gente no movía los pies, dice, un rey salió de fuera, yo os vuelvo a dar más tesoros, os vuelvo a dar más riqueza para que podáis seguir reconstruyendo. Entonces, cuando el pueblo se decidió volver a reconstruir el templo, vinieron los recursos de cualquier sitio. Dios suple, ¿sí? Va a ser más difícil porque tú no vas a ver los recursos ahora, pero Dios suple. De hecho, su palabra dice que suyas son las riquezas y de las naciones enviará las riquezas para el proyecto que te ha dado a ti. No te preocupes, no nos preocupemos. Si no tenemos ni con qué empezar, solo basta con que Dios vea que empecemos a reconstruir para que traiga lo que necesitamos, amén. Bueno, pero vamos aquí, no nos adelantemos, esto se pone muy heavy. Empiecen a reconstruirlo. Ahora era más difícil, hermano. Ahora tenían sequía, estaban arruinados, tenían hambruna, tenían unas casas maravillosas, eso sí, pero una insatisfacción por dentro. Se habían ellos hecho, vamos, unos personajes, pero estaban tan insatisfechos por dentro. Tenían todo lo que querían, pero había sequía, hambruna. De hecho, Dios dice, sigamos el siguiente versículo, que es impresionante. Parecido a lo de antes. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Uy, voy a coger 3 trabajos, 4 trabajos, 5 trabajos, 10 trabajos, todos los trabajos de Madrid. Pero al final pasaba lo mismo, parecía que esto tenía un roto, hermano. ¿O no le ha pasado a usted? Que entre más gana, más se le va el dinero. Bueno, así, ustedes esperan mucho, ahora sí me voy a levantar, ahora sí voy a mejorar, pero terminan cosechando lo mismo y menos. Lo que almacenan en su casa, esos ahorros debajo del colchón, mire, solo falta que se le dañe la licuadora, la nevera, y ahí quedó todo el ahorro. O sea, todo lo que almacenan en sus casas, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Ay, Dios, esto es muy duro. Afirma el Señor. Esa es la explicación. Esa es la explicación, hermano. Vivimos en una sociedad de tanto afán, que si nos piden hacer unas horas extras los fines de semana, el domingo a la mañana, es un trabajo que nos absorba más la vida, lo hacemos, hermano. Pero eso no nos garantiza la bendición de Dios. Y suena muy cruel, pero es que si la casa de Dios está en ruinas, si el proyecto de Dios que Dios te dio y por el que te trajo a este lugar está en ruinas y lo dejaste a medias y lo dejamos a medias, se nos va a seguir yendo todo en saco roto. Amén. Esto es demasiado duro, hermano, por favor. Ay, acabemos ya. Pasemos esta parte. Sigamos, siguiente, por favor. Y aquí lo termina de remarcar. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. A causa de la desobediencia del pueblo. Y no era que no lo quisieran hacer, hermano, de verdad ellos querían, pero no veían que fuera el tiempo ahora. En realidad era el tiempo ahora de tener las casas más grandes, de presumir quién tiene el coche más grande, los mejores zapatos, las mejores cosas. Y Dios dice, sí, muy bien, me parece excelente, pero por causa vuestra los cielos se cerraron. ¿Y cómo lo solucionamos? Yo quiero ser bendecida por Dios y más allá de eso, que el Señor se agrade con lo que yo hago. Yo creo que todos aquí lo queremos hacer, ¿verdad? Vamos pensando en ese proyecto que Dios puso en nuestro corazón. Esa familia, esa empresa, ese negocio, lo que usted sea, su proyecto personal, su proyecto de vida, lo que Dios puso en sus manos, el propósito por el cual lo trajo hasta aquí. Ahora tenemos unas preguntas. ¿Qué estás construyendo? ¿Y dónde lo has dejado? Porque ¿sabe qué pasa, hermano? A lo mejor esto que Dios nos dio la primera vez, esto que el Señor nos dio la primera vez, ya lo ocupamos, estos dones, estos talentos, este tiempo, este dinero, esta juventud, ya hicimos algo con ello y no fue lo que Dios nos mandó.
y ya están ocupadas estas. Y decimos, es que ahora sí que no hay forma de poder hacer el proyecto de Dios y el llamado de Dios. Ahora, ¿cómo está tu casa? Muchas veces la respuesta a cómo está la casa de Dios tiene que ver con cómo están nuestras casas, cómo está tu vida, cómo está nuestra vida. ¿Qué estamos construyendo? ¿Estamos agradando a Dios con lo que estamos construyendo? ¿Y cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está el proyecto que Dios nos encomendó? Súper tensa la mente. Dios nos invita esta mañana a empezar. Y si ya empezaste, a seguir. Y si ya estás en medio, a terminarlo. ¿Sí? Y aquí podríamos terminar perfectamente y llorábamos y aplaudíamos, pero hay algo que me rompió mucho más el corazón. Y es esto. Ageo 2, 3, 5. Imagínense que el contexto es que después de esta palabra tan fuerte, el pueblo dice, vale, recuperaron el celo por la casa de Dios y empezaron a reconstruir de vuelta. Pero pasaron un par de meses y Dios nota al pueblo raro, lo nota raro, lo nota reconstruyendo sin pasión, con poca gana, y que lo que estaban haciendo no era hermoso. Dice, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Es decir, que lo que empezaron a reconstruir lo estaban haciendo, bueno, imagínense, no tenían recursos, no, y en su propio corazón estaban lidiando con muchas cosas complicadas. Y esto me recuerda cuando Pedro le falló a Jesús, y es como que uno se siente que aunque lo intentase de vuelta no lo podría hacer bien. Y este es un punto interesante, y es que Dios sabe lidiar con nuestras expectativas rotas. Porque a lo mejor hay cosas que ya empezamos y fracasamos, ¿no? Y no sé usted, pero yo sí. Y se nos rompieron las expectativas, y es como, duele volver a tocar ahí, porque es como, ya lo intenté, Señor. Mira, solo por obediencia a ti, pero en el corazón tienes las expectativas rotas de haberlo intentado ya, de haber fracasado, de, como leíamos al principio, haber tenido gente alrededor que se burlara de que nuestro proyecto quedó a medias, de que intentamos sacar esto adelante pero no pudimos, de que empezamos una familia, un trabajo, un negocio y fracasamos. Y empezamos a ser obedientes a Dios, pero falta esa pasión en nuestro corazón porque algo se rompió dentro cuando intentamos hacerlo la primera vez. Y ahí vienen cosas que podemos decirle a Dios cuando nos pregunta, ¿no vemos esto que estamos haciendo como muy poca cosa? Y yo le decía a Dios, porque me recordaba, y le hablo de mí, me recordaba años atrás, y era en plan como, Señor, antes era más fácil hacer tu propósito, tu plan. Antes era más sencillo, tenía menos años, tenía menos responsabilidades, antes tenía más fuerza, antes no se me había roto tanto la inocencia como hasta ahora. ¿Cómo retomamos ese proyecto de Dios cuando ya se nos han roto las expectativas? Cuando fracasamos la primera vez y Dios nos pide que volvamos a tocar ese lugar, porque eso es lo que Él quiere que sigamos haciendo. Ya intentamos hacer las cosas bien en nuestra casa, en nuestra familia, pero fracasamos y se rompieron las expectativas en nuestro corazón. Intentamos alguna vez servir a Dios con toda la pasión, pero cometimos un error que nos marcó y nos condicionó. Vale, Señor, volvemos a empezar, pero ¿y ahora qué? Yo no puedo, tendría con menos años a lo mejor, como estaba antes a lo mejor. Y hay un dicho que en uno de los comentarios leí y me moló mucho, y es que mucha gente dice que todo tiempo pasado fue mejor. Y uno se queda anclado en el pasado. Señor, pero es que si lo hubieses hecho antes, cuando lo empecé a hacer, no estaría yo tan frustrado como ahora, porque con estos años de más, con todo el fracaso que he tenido encima, con cómo se me rompió el corazón, con la burla de toda la gente, ¿cómo empiezo a trabajar de vuelta, Señor? Retomar un proyecto una vez has fracasado y lidiar con esas expectativas que se rompieron es difícil. Pero el Señor cuida de eso, y escuche la dulzura de nuestro Dios. Esto le dice Dios y nos dice Dios en esta mañana. Pues ahora ánimo, ponga su nombre ahí.
Ánimo, Alejandra, y ponga usted el suyo para que no me juzgue a mí. Ahora ánimo, afirma el Señor. Ánimo, ánimo David, ánimo Carlos, ánimo todos. Ánimo Eddie, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo Fabi, Luisana, todos. Pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy contigo, afirma el Señor Todopoderoso. Seguimos. Mi espíritu permanece en medio de ti, conforme al pacto que te di cuando saliste de ese desierto. Paramos ahí. Ánimo. Tan dulces las palabras de Dios. Ánimo, yo sé que te cuesta volver a empezar, pero la certeza y la confianza que tenemos de Dios es que las mismas promesas que nos dio en ese desierto nos las está dando hoy. Ánimo, yo estoy contigo. ¿Qué puede haber más hermoso que una palabra de parte de Dios en ese momento? Eso nos dice el Señor hoy para sanar nuestro corazón y las expectativas que se rompieron. Y hay más. Porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Sigue, por favor. Haré temblar todas las naciones, sus riquezas llegarán hasta aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Y sigue, no te preocupes, no te preocupes. Por lo que estás emprendiendo, no te preocupes, porque el Señor te da la palabra. Si lo que te faltan son recursos, no te preocupes. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor. No te preocupes si te faltan recursos, no te preocupes si te falta tiempo, no te preocupes si te falta pasión. No hay nada que te falte que Dios no te pueda dar. No hay nada que te falte para ese proyecto que Dios te dio, para ese sueño que Dios te dio, que Dios no te pueda dar. Es más, lo que fue antes no se compara con lo que Dios está por hacer. Lo que viste antes y lo que soñaste antes no se compara con lo que Dios está por hacer, porque el esplendor de esto que tú vas a hacer, de esto que tú emprendas ahora, de la segunda vez que lo intentes, será muchísimo mayor que la primera vez que lo hiciste. Será muchísimo mayor. ¿Y sabes qué? Además de eso, yo traeré paz a tu corazón. Traeré paz, esa paz que tanto has estado buscando, yo la voy a traer. No te preocupes, no te preocupes por lo que te falta, no te preocupes por lo que perdiste, no te preocupes por lo que dejaste atrás, no te preocupes por las expectativas que se rompieron, no te preocupes si lo que estaba atrás te pareció lo más maravilloso que pudiste haber hecho. Lo que Dios hará no se va a comparar, porque ¿sabes qué? Siguiente. Pasamos al otro versículo. El mío es el oro, la plata. No se preocupe, porque Dios pone lo que haga falta. Da igual, si esto ya se acabó, si ya se agotaron, no pasa nada. Dios te puede traer todo lo que necesites. ¿Cuánto necesitas? ¿Qué necesitas? Tú dices, pero es que ya se me rompió tanto el corazón, ya se me rompieron tanto las expectativas, se me rompieron tanto los sueños, que si esta palabra me la hubieses dado tiempo atrás, Señor, yo lo hubiese hecho. Pero ya cuando ha pasado tanto tiempo, han pasado tantos años, y me encuentro así, habiendo perdido tanto la inocencia, hecho cosas que no te agradaban, habiendo pasado por cosas que me advertiste, habiéndome gastado tus recursos en mi beneficio, ¿cómo lo vas a hacer ahora, Señor? Me falta todo. La respuesta de Dios es solo una: mía es la plata y mío es el oro. No sé qué estás soñando, no sé cuál es el proyecto que el Señor te dio, pero ese proyecto que Dios te dio es valioso. ¿Sabes por qué? Porque te lo dio solo a ti y te dio los recursos solo a ti para trabajar con Él. No lo tiene nadie más.
¿Qué tal si por un momento cerramos nuestros ojos? Este es un momento de cada uno. Yo le oraba al Espíritu Santo para que trayera sanidad a las expectativas que se han roto en nuestro corazón. Si se han roto expectativas en tu corazón, si a lo mejor te ves que no tienes la fuerza que tenías tiempo atrás, que se te